Bueno, vamos a continuar con lo que el Señor nos ha entregado, ¿no? Durante todo este tiempo. Estamos en una época de vacaciones, estamos al comienzo del año. Los que han podido están renovando sus fuerzas. Hay tal vez proyectos, hay expectativas. Las últimas oportunidades que tuvimos juntos, hablamos en 3 ocasiones sobre Josué, ¿se recuerdan? Hablamos el domingo 30, me parece, de diciembre, sobre esto de cruzar el río Jordán, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel está a puertas de cruzar el río Jordán, están en la ribera del río. Dios trabaja con Josué y Dios trabaja con el pueblo, ¿no? Y el mensaje al pueblo es: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas en medio de ustedes. Conversamos un poquito de eso y lo encontramos en el capítulo 3 de Josué, en el versículo 5, ¿no es cierto? Y hablamos de que el comienzo de un nuevo año era una oportunidad tremenda que Dios nos daba, por cuanto Él quería hacer algo potente, poderoso, sobrenatural, maravilloso en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra familia durante el año 2013. Pero si bien Él tenía el propósito y el deseo, era necesario prepararnos para eso. Por eso que el pueblo de Israel recibía la instrucción de Dios: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y en esa oportunidad hablamos de lo que significaba eso, ¿no? Santificaos, es decir, conságrense, apártense, prepárense, ¿no? Porque Dios va a hacer algo especial. La semana siguiente conversamos, ¿verdad? Si usted se recuerda y tiene sus apuntes, yo no sé si alguno de ustedes toma apunte, pero conversamos, ¿verdad?, de que esto nuevo que Dios quería hacer para el año 2013, porque si hay algo que tiene Dios, ¿verdad?, es un Dios novedoso, es un Dios, ¿verdad?, que permanentemente nos sorprende, ¿verdad?, porque es un Dios de propósito. Esto no es una frase canuta, ¿verdad?, evangélica, sino que cuando uno ve la obra de Dios, cuando uno examina su palabra, cuando uno incluso examina su propia vida, uno puede entender y advertir que Dios, ¿verdad?, tiene un plan, un propósito, y que Él es dinámico y es presente. Entonces, desde esa perspectiva, ¿verdad?, nosotros entendíamos también, a propósito de la vida de Josué y de la vida del pueblo de Israel, ¿verdad?, que este anhelo de Dios de que su pueblo conquistara la tierra prometida, porque en el fondo era eso, ¿se acuerdan? Es decir, el pueblo de Israel había llegado, estaba en la ribera del río Jordán, estaba por cruzar el Jordán y pasar a Canaán, la tierra prometida, porque era la tierra que Dios le había prometido, ¿verdad?, a Abraham, a Isaac, a Jacob, e incluso a Moisés, y que le había prometido a Israel, que era una tierra donde fluía la leche y la miel, una tierra fructífera, prolífera, ¿verdad?, en fin, desde donde, o mejor dicho, a donde Dios quería que su pueblo estuviese, se radicase, y los había sacado de Egipto, ¿se acuerdan?, donde estuvieron ellos esclavos por más de 400 años, y Dios los había guiado por el desierto durante 40 años y los llevaba a esa tierra. Pero Dios no solo les decía: prepárense porque voy a hacer maravillas en medio de ustedes, sino que también Dios les decía: ojo, ojo, y eso fue lo que vimos el segundo domingo, ojo, yo quiero que ustedes como pueblo y como comunidad puedan disfrutar, ¿verdad?, de lo que he preparado para ustedes. Esto no es individual, ojo. ¿Se acuerdan que tratamos este tema, no? ¿Y por qué dijimos eso? Porque nos encontramos, ¿verdad?, y también lo vimos en Josué capítulo 1, que había un grupo de israelitas, los de la tribu de Gad, los de la tribu de Rubén y la mitad de la tribu de Manasés, que ellos ya tenían su heredad antes de cruzar el Jordán. ¿Se acuerdan o no? Ellos tenían su heredad antes de cruzar el Jordán. Entonces ellos pensaban que como ya estaban listos y tenían su tierra, Dios les había dado la tierra antes de cruzar, ellos no tenían ninguna responsabilidad, ningún compromiso con el resto del pueblo, que sí tenía que cruzar el Jordán y pasar a conquistar. Pero Dios les dijo: ojo, esto no es algo individual. Ustedes, si bien ya tienen su heredad, ustedes tienen que ir igualmente y ayudar a sus hermanos a conquistar. Y cuando sus hermanos conquisten y estén establecidos, ustedes recién ahí pueden volver a la heredad que ya tienen. En el fondo entendíamos, ¿verdad?, que lo que Dios tiene preparado para sus hijos, para su pueblo, ¿verdad?, no es algo individual. Porque en el reino de Dios no existe el individualismo, sino que es algo comunitario. Dios quiere bendecir y el reino de Dios es una experiencia comunitaria. Incluso
hay una expresión de Moisés que vimos en esa oportunidad, en ese segundo domingo. Yo no sé si ustedes la notaron ahí en el libro de Números, en el capítulo 32, versículo 6, Números 32, 6, aparece esta expresión de Moisés. Miren cómo dicen: irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Y Josué les recuerda a Israel, y fíjense lo que dice Josué en el capítulo 1, versículo 14: pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Entonces entendíamos en ese segundo domingo que esto de creer o de saber de que Dios tiene maravillas preparadas para nosotros, ¿verdad?, no es un mero eslogan que pudiésemos grabar, ¿verdad?, o colocar en un cuadro, sino que era algo real, pero que se manifestaba a partir de la experiencia comunitaria de un grupo de sus hijos, de su pueblo. En otras palabras, ¿verdad?, yo no puedo pretender que el año 2013 sea bueno, abundante, bendecido para mí, pero no lo mismo para mi hermano. O sea, no puedo pretender yo que si bien yo estoy bien, estoy en paz, o ya perdoné, puedo tener, ¿verdad?, la tranquilidad de una relación con Dios. No, porque hay otros hermanos, y ese es el mensaje que nos dio Dios en esa oportunidad. Hay otros hermanos que necesitan ayuda. Hay otros hermanos, ¿verdad?, que son parte del pueblo de Dios, de la comunidad de Dios, de la relación con Dios, que también necesitan que sean ayudados. Entonces, todas estas expectativas puestas en el año 2013, ¿verdad?, antes de cruzar el Jordán, tenían que hacernos entender que era una experiencia comunitaria. No existen, lo he dicho siempre y lo voy a repetir hasta la saciedad, no existen los llaneros solitarios, no existen las llaneras solitarias. La iglesia de Dios, ¿verdad?, no es el espacio y el grupo, o el espacio, el lugar donde viene una persona y enciende su velita y después se va. Eso es una mentira. Eso es una expresión humanista que a lo mejor puede ser muy sincera, puede ser muy profunda, pero la palabra de Dios nos enseña y nos muestra, ¿verdad?, que lo que Dios anhela es una experiencia comunitaria, porque dice la propia palabra de Él que Él habita en medio de su pueblo. Dios está aquí con nosotros. Dios se mueve en medio de nosotros. Él quiere experimentar esta realidad, ¿verdad?, congregacional, de modo que cuando alguien que no conoce a Dios entra a este lugar, él debiera notar que en este lugar hay algo especial. No porque cantamos bien, no porque las sillas son cómodas, no porque está alfombrado, no porque es grande, hermoso, sino porque Dios está en medio de su pueblo. Entonces esta experiencia, ¿verdad?, en ese segundo domingo nos enseñaba y nos mostraba que teníamos que preocuparnos de nuestros hermanos, que yo no podía sentarme, ¿verdad?, si yo ya he resuelto mis problemas me siento, ¿verdad?, y ¿qué me importa lo que le pasa a mi hermano? Si él no ha perdonado, no quiere perdonar, es un problema de él. Yo ya tengo resuelto lo mío. Eso no es verdad, eso no es bíblico. Por eso que Jesús, ¿verdad?, Jesús dice en el Sermón del Monte: si tú te enteras de que alguien tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda, anda, reconcíliate primero y luego ven y toma tu ofrenda y preséntala. En el reino de Dios, ¿verdad?, la experiencia de cada uno de los que integran esta realidad comunitaria es importante, porque nos lleva al compromiso como hermanos. Debiera haber un compromiso del uno para con el otro. El año 2013 lo conquistamos todos, y si alguien se queda atrás, y si alguien sufre, y si alguien no llega a esa plenitud, es un motivo de oración y de preocupación del grupo completo. Eso fue lo que Moisés le dijo y Josué le dijo al pueblo de Israel: viejito, no pienses que estás listo, no pienses que tienes todos tus problemas resueltos. Estás con buen trabajo, estás con una buena familia, ¿verdad?, vienes al Señor los días domingos, en fin, como yo siempre lo digo, vienes con la guayabera, con el mercurio en el brazo, y después te vas, ¿verdad?, a comer. Perfecto, la ofrenda, el diezmo, planito. No es así, no es así, no es así, porque este no es el mall espiritual, ¿no? En los malls nosotros vamos y vitrineamos, miramos, ¿no es cierto? Aquí no hay un mall. Tú te integras a la comunidad de Dios y adquieres un compromiso con Dios y con tu hermano.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Compromiso. El tercer domingo, estamos haciendo un repaso, el tercer domingo, queridos, ¿verdad? En este mismo contexto de Josué, Dios nos mostró, ¿verdad?, que conquistar la tierra prometida, esto de entrar a Canaán, esto de prepararse, era algo que él había planificado durante mucho tiempo. Incluso, ¿verdad?, creo que mencionamos cuando él llama a Moisés y le dice a Moisés: viejito, te estoy llamando para algo especial. Mi pueblo, ¿verdad?, está esclavo, gime, llora y clama, y sus ruegos llegaron a mi presencia. Yo quiero ir a liberarlos y te he apartado para eso. Ustedes se acuerdan de Moisés, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que Moisés estuvo 40 años en medio de toda la parafernalia del faraón de Egipto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que Moisés, su mamá, ¿verdad?, su familia, lo escondió y por la providencia de Dios lo toma, ¿verdad?, la hija del faraón? ¿Se acuerdan, no? Bueno, los que no han leído la Biblia se acordarán de la película, porque hay una película, Moisés, ¿verdad?, donde actúa Charles Heston, que es de la época nuestra, lo que somos un poco más peladitos, más gorditos. Pero es un clásico. Y Faraón, ¿verdad? Perdón, y Moisés, durante esos 40 años, él vive en la crème de la crème. Y uno revisa, ¿verdad?, el capítulo 7 de Hechos, donde se nos entrega bastante información. Él recibe la mejor educación, ¿verdad?, tiene las mejores influencias. Dice el texto ahí en Hechos capítulo 7 que era un hombre poderoso en palabra y obra, Moisés. Y él un día salió al patio, ¿verdad?, o a la terraza, y se dio cuenta que había un egipcio que maltrataba, ¿verdad?, a otro judío. Y él se indignó. Imagínense la rabia que le dio, la indignación, que mató al egipcio. Pero lo estaban observando. Y en otra oportunidad, ¿verdad?, cuando él sale no sé si habrá sido la misma terraza, pero sale a la terraza, él ve que habían dos judíos que estaban peleando y él va a separarlos, ¿no? Él va a reconciliarlos y le dicen: oye, viejito, ¿y tú, verdad, quién eres? Nos vienes a separar, sin embargo tú anteayer mataste a un egipcio. Y él se da cuenta que había sido descubierto y arranca. Él arranca al desierto y vive 40 años más en el desierto, en el anonimato, como pastor de ovejas, ¿verdad?, en una realidad absolutamente distinta, traumática. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque dice el capítulo 7 de Hechos, donde se relata, ¿verdad?, este aspecto de Moisés, que cuando él mata al egipcio, él creía que tenía las condiciones, él pensaba que tenía las condiciones, la posición, la educación, el liderazgo, la fuerza para liberar al pueblo. Pero se equivocó, definitivamente, y tiene que arrancar. Y cuando Dios lo encuentra, ya tenía 80 años, habían pasado 40 años más. Y cuando Dios le dice: viejo, te voy a tomar a ti para que tú vayas a liberar, Moisés, el mismo Moisés que creía tener las condiciones hacía 40 años atrás, el mismo Moisés que pensaba que tenía la educación, que pensaba que tenía la influencia, que pensaba que tenía los recursos, le dice a Dios: ¿quién soy yo para que vaya? Yo no soy nadie. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a ir ante el faraón a liberarlos? Es decir, algo había pasado en el corazón y en la vida de Moisés. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, en otras palabras, era: viejito, yo sé que en tu corazón había rabia e indignación por lo que estaba viviendo tu pueblo, que también es mi pueblo, y yo te he apartado, te he elegido para que liberemos a esa nación. Pero sabes, lo vamos a hacer a mi modo, lo vamos a hacer como yo quiero que se haga, no como tú crees se debe hacer. Y ese tercer domingo, ¿verdad?, aprendimos, por lo que vimos en estos capítulos de Josué, que Dios llama a Josué a conquistar, a distribuir la tierra de Canaán, pero conforme a su propósito. ¿Y dónde entendimos eso? ¿Se acuerdan que vimos algunos versículos? Miren, uno de los versículos importantes que nos llevó a esa conclusión está en Deuteronomio capítulo 7, versículo 22. Deuteronomio 7, 22.
¿Y qué dice Deuteronomio 7:22? Dice: y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Dios le dice a Israel, poco a poco. Dios podría, con un chispeo de dedo nomás, y se desaparece todo, ¿verdad? Y así como Él creó, Él hubiese ayudado a Israel. Pero Dios le dice, poco a poco. Y miren, ahí mismo en Deuteronomio, pero ahora en el capítulo 3, versículos 21 y 22, Deuteronomio 3, 21 y 22 dice: ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis. Y miren lo que dice después: porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Él es el que pelea por vosotros. Entonces aprendimos en ese tercer domingo que si Dios los llamaba a prepararse, santificaos, los llamaba, ¿verdad?, a guardarse, a retirarse, a consagrarse, porque Él iba a hacer maravillas en medio de ellos. Que si bien Dios los llamaba a vivir la experiencia comunitaria, de ayudarse y de ser solidarios el uno con el otro, Dios también les decía: lo vamos a hacer a mi manera, porque la pelea es mía. Lo cual significa, ¿verdad?, que si nosotros estamos al comienzo de un nuevo año, estamos por comenzar una nueva etapa en nuestra vida, si tenemos expectativas en el 2013, tenemos que entender que Dios nos ha llamado, que Dios nos está pidiendo prepararnos, que Dios nos anima a congregarnos, a ser solidarios, comprometidos el uno con el otro, porque ahí Él se mueve. También nos está diciendo: ojo, lo vamos a hacer a mi manera, porque mía es la pelea. Como dice Marco Witt, que alguien diga amén. ¿Te escuchaba Marco Witt, no? Alguien diga amén. Dice amén. ¿Y por qué pido el amén? Porque lo que estamos descubriendo en la palabra de Dios es tremendo. Fíjense que debiera ser liberador. Dios está diciendo: yo peleo por ustedes, yo estoy con ustedes, pero lo vamos a hacer a mi manera. Hoy día quiero compartir otro aspecto más de lo que Dios está haciendo con Josué en este primer capítulo, o en estos primeros capítulos, con Josué y con Israel. Vamos a leer del versículo, porque lo que acabo de compartirles es un resumen de los últimos 3 aspectos que vimos sobre Josué e Israel. Hoy día quiero que leamos el capítulo 1, del versículo 1 al 9. Por favor. Vamos a leer Josué, capítulo 1, del versículo 1 al 9. Y dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que estás aquí. Seguimos adentrándonos en ella, en tu palabra, pero necesitamos la guianza de tu Santo Espíritu.
Gracias, Señor. Te amamos y tú sabes, Señor, que sin ti nada somos. A pesar de nuestro orgullo, de nuestra vanidad y muchas veces de nuestra indiferencia, tú eres Dios y eres el único Dios verdadero. Acompáñanos en esta mañana, Señor, en estos breves minutos que nos quedan, y habla tú a nuestro corazón, amado Dios, para la gloria de tu nombre. Que nada ni nadie interrumpa, Señor, la lectura, la reflexión y la predicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué aspecto quiero hoy día tocar con ustedes? ¿No? Porque seguimos con Josué y seguimos en la ribera del Jordán. A portas está esta conquista. Pero si usted se fija en estos 9 versículos, encontramos otro aspecto hermoso de la relación de Dios con sus hijos, en este caso con Josué. Si ustedes se fijan, Dios aborda el mundo interior de Josué. ¿No? Dios aborda el alma de Josué. Josué está por comenzar algo nuevo. Josué, ¿verdad?, está frente a un desafío. Josué sabía que habían expectativas en él. Yo no sé si usted se recuerda, pero yo lo he repetido. De repente soy un poco repetitivo en algunas cosas, pero creo que es importante porque se nos va quedando grabado. ¿Se acuerdan que hemos hablado un poquito más de la biografía de Josué? Usted recordará que Josué fue un hombre que nació en la esclavitud. Él nació en Egipto, ¿no? Él no llegó con Moisés, no era partner, ¿verdad? Vamos a hacer un proyecto, ¿no? Así que te necesito. Vamos a hacer un pequeño borrador. No es así, ¿no? Josué nació en esclavitud. Y Josué sale de la esclavitud y sale al desierto, junto con los casi 2 millones de personas, según los estudiosos, ¿verdad? Esa madrugada salen hacia el desierto y pasa 40 años con Israel. Esclavitud, desierto. ¿Y se acuerdan el otro aspecto que siempre les he comentado? El tercer aspecto de la vida de Josué fue la guerra. Porque después de haber pasado por el desierto 40 años, Dios lo llama a conquistar la tierra, lo llama a la guerra. Es decir, fue un hombre que vivió en permanente tensión, en permanente conflicto. Él no conoció Cancún, no tengo nada contra Cancún, sino que lo que quiero mostrar, ¿verdad?, es que fue un hombre que fue forjado en el yunque, ¿no?, en el martillo, llamado. Fue el mismo hombre que dijo: yo no sé lo que ustedes van a hacer ni a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue el mismo hombre. Entonces, pero era un hombre. Nosotros de repente leemos la Biblia y tenemos serios problemas para entender, ¿no? O vemos mucha alegoría, o no le creemos mucho porque son historias medias fantasiosas, o tenemos una imagen de Dios, ¿verdad?, que es un tanto lejana, en fin. Incluso el mismo Jesús, ¿no?, lo vemos como el chazán, ¿no?, el con la capa, ¿verdad?, el que todo lo puede, el que no sufre, el que no tiene necesidad. Y aquí a Josué, ¿verdad?, lo vemos tal vez como un superhombre. Es lo que nos pasa con José también. Pero no es así. La Biblia, la palabra de Dios, no solo muestra la revelación de Dios, la grandeza y el poder y la gracia de Dios, sino que también muestra, ¿verdad?, la miseria humana y la relación entre ambos, porque lo maravilloso que nos muestra la Biblia es cómo Dios conoce nuestro mundo interior y cómo Dios conoce nuestra debilidad y nuestra fragilidad. Y en estos primeros 9 versículos del capítulo 1 de Josué, Dios lo está comprobando. Si usted revisa estas expresiones que acabamos de leer, ¿verdad?, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le muestra a usted esa expresión? Dios está trabajando con el mundo interior, con el alma de este hombre. Y lo más probable es que este hombre estaba en conflicto, porque sabía, ¿verdad?, que venía algo distinto que él no conocía. Sabía, ¿verdad?, que venía el desafío de conquista, de guerra. En ese tiempo no existía la Biblia. Sociedad bíblica no se formaba, no estaba fundada. De modo que Josué no tenía idea de lo que venía por delante. Él sabía, ¿verdad?, que Dios lo había llamado, que Dios lo había elegido y que tenía que liderar a su pueblo en la conquista. Pero a lo mejor en su corazón y en su alma había incertidumbre. A lo mejor había desánimo.
A lo mejor estaba nervioso, a lo mejor estaba preocupado, a lo mejor no entendía, ¿verdad?, algunas cosas. Porque de esa manera podemos entender la expresión de Dios: no te desampararé, esfuérzate y sé valiente, yo voy a estar contigo. Es decir, Dios está trabajando con este mundo interior. Trabaja con nuestra vida, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Por eso que tenemos que entender, ¿verdad?, la profundidad de este texto. Dios se relaciona con nosotros. Dios se relaciona con nosotros. Dios quiere experimentar una relación con tu vida, con mi vida. No es el Dios del cuadro, ¿verdad? Al cuadro nosotros venimos y lo contemplamos. Qué lindo el cuadro, ¿no? Incluso si nos sobrecoge, nos emociona, tratamos de hacer algo. No, Dios es espíritu, dice la palabra, pero es una persona también y quiere relacionarse con nosotros. Y en estos primeros 9 versículos vemos cómo Dios trabaja el corazón y el alma de Josué. Es decir, si nosotros queremos llevarlos a nuestra vida, ¿qué te trae el 2013? A lo mejor estás preocupada o preocupado por algo. A lo mejor te vas a encontrar, ¿verdad?, con algo que ni siquiera sospechas. A lo mejor, ¿verdad?, tienes que tomar decisiones. A lo mejor hay situaciones de vida que se vienen desencadenando y que te obligan, ¿verdad?, a no soportarlo más. Tú sabes lo que hay en tu vida. Pero ojo, esta mañana yo te quiero decir que Dios también lo sabe. Mira, hable el Salmo 139, por favor. El Salmo 139. Los primeros 6 versículos. El Salmo 139, los primeros 6 versículos. Mira lo que dice David respecto a este principio, ¿verdad?, bíblico, del grado de conocimiento que Dios tiene de nuestro mundo interior. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Fíjense la expresión del versículo 2. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Fíjense el versículo 3. Todos mis caminos te son conocidos. Versículo 4. Aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Incluso David dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¿Tú crees que Dios no conoce tu mundo interior? ¿Tú crees que eres indiferente a Dios? ¿Tú crees que vives tu vida, verdad, a tu arbitrio, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, tú tomas tus decisiones, pero Dios conoce y sabe y entiende. Fíjense que ese verbo entender es profundo. Entiende mis pensamientos. Fíjense que en estos 6 versículos encontramos una realidad hermosa que nos ayuda a comprender este conocimiento que Dios tiene de nosotros. Dice versículo 5: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. En el fondo lo que David está expresando es la esperanza que él tiene de saber que Dios le entiende y le conoce, y que ese conocimiento de Dios sobre su vida le protege. Sobre mí pusiste tu mano y delante y detrás me rodeaste. Es decir, el conocimiento que Dios tiene de nosotros no es el conocimiento del morbo, no es el conocimiento del contralor o del supervisor para castigarte si lo haces mal, o para premiarte si lo haces bien. No es el conocimiento del Dios griego, ¿verdad?, que está en algún lugar en la estratosfera, ¿verdad?, y que desde allá observa a su creación y que no se vincula con ella, sino que es el Dios que entiende. Eso es profundo, porque cuando nosotros logramos comprender eso, podemos entender que la comprensión que Dios tiene de nuestras vidas, de nuestro mundo interior, está envuelto en gracia, en misericordia y amor. No es el Dios tramposo,
¿no? Que nos tiende la trampa. A ver cómo va. A ver. Yo sabía que te iba a caer. Yo sabía. Hablé tantas veces contigo, te mandé un pastor, incluso conociste a tu señora que era cristiana, evangélica, ¿verdad? Que te ha invitado a la iglesia tantas veces y caíste. Yo sabía. No es ese Dios, sino que es el Dios que entiende y conoce la fragilidad, la lucha. Esto es de la máxima, esto lo hemos repetido muchas veces, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque hay una influencia humanista, incluso yo diría religiosa, doctrinaria, de ciertas corrientes para mostrarnos un Dios distante. ¿Y qué es lo que ha provocado en nosotros? Ha provocado ese espíritu de religiosidad. Ese espíritu de religiosidad que solamente viene de algunos días, que hace cosas, ¿verdad? Y que se siente satisfecho con lo que hace, porque de alguna manera acalla las culpas. Listo, fui a la iglesia, estoy al otro lado, ¿verdad? Me faltaba, ahora estoy bien. Pastor, ore por mí, ¿verdad? Porque necesito algo. Ya, gracias, pastor, ahora estoy en paz. No, me voy. Ese es nuestro espíritu religioso. Pero lo que nos muestra la Biblia, ¿verdad? Es una experiencia con Dios, es una relación con Dios. Por eso que David dice, has entendido. Antes que esté la palabra en mi lengua, tú la sabes toda. Lo que Dios está haciendo con Josué, ¿verdad? En ese momento en que él está tomando decisiones, en que él se enfrenta a una situación desconocida para él, cuando él tiene que asumir, ¿verdad?, responsabilidad y compromiso, Dios le dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, te conozco, yo entiendo tu corazón. Yo sé cuáles son tus debilidades. Yo sé cuáles son tus fragilidades. ¿Se da cuenta, no? Yo te he llamado, te he amado, te he perdonado, te he restaurado. No porque seas el mejor, el más bacán, o la mejor, la más bacana, sino porque te amé. ¿Se acuerdan que también Dios se lo dice a Israel, no? En el capítulo 6 de Deuteronomio. No te elegí a ti por ser el pueblo más espectacular, sino porque tú eres el pueblo más insignificante. Te elegí por cuanto te amé. Entonces hoy Josué está recibiendo esa gracia de Dios. Calma, anímate, yo estoy contigo, no te voy a dejar. Trabaja el mundo interior de Josué. ¿Se acuerdan del Salmo 23, no? El año pasado lo revisamos in extenso. ¿Se acuerda del versículo 3 que decía? No todos, por favor. Decía, confortará mi alma. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso, no? Es el Dios que restaura mi alma, mi mundo interior. Es el Dios que sana, ¿verdad?, mi angustia, mi ansiedad, mi sed. Confortará mi alma. ¡Qué tremendo! Es decir, Dios provee, porque ese salmo nos muestra el Dios, este Dios pastor, digamos, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en ese contexto, ¿verdad?, David dice, confortará mi alma. Porque muchas veces, ¿verdad?, sobre todo en nuestros tiempos, esta expresión verbal, nada me faltará, lo vinculamos con lo económico, ¿no? Como conversaba hoy día con un matrimonio. Cuando nos encontramos con alguien, ¿verdad?, después de un tiempo que no hemos visto, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, sí, bien, sí. Ese bien está referido a lo económico, generalmente, a lo material. El bien significa que tengo pega y que estoy contento, ¿verdad?, y que estoy generando. El bien significa que me alcanza, o sea, el bien no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la paz y el gozo. Eso hoy día en nuestra realidad es algo... No hay tiempo para eso, no hay interés en eso. Pero Dios sabe que no es así. Porque si bien, ¿verdad?, somos un conjunto de recursos humanos, somos un grupo de clientes y de consumidores, y, ¿verdad?, y somos la fuerza laboral, ¿no? Porque así nos miden y nos ven hoy día en este sistema, ¿no? Somos un root, un código. Dios sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Dios conoce la intimidad de tu corazón. Y eso es lo que estaba haciendo Dios con Josué en ese momento.
Estaba el pueblo, ¿verdad?, acampando afuera, seguramente habían fogatas, estaba el río, ¿verdad?, que a lo mejor se veía, ¿verdad? A lo mejor no creo que se haya visto la otra ciudad, que era Jericó, y estaba ahí Josué. Fíjense, si usted revisa un poquito antes, ahí mismo en su Biblia, antes de continuar con el siguiente punto, en Deuteronomio, que es el libro anterior, mire, váyase al capítulo 31 de Deuteronomio, está al ladito, Deuteronomio 31. Fíjense lo que dice el versículo 7 y 8. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. Estaba Moisés, estaba Josué y estaba todo Israel. Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Miren el versículo 14, ahí mismo en el capítulo 31 de Deuteronomio. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Dios le está hablando a Moisés. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Para que yo le dé el cargo. Es decir, eran días en que Josué estaba sometido a un estrés. Delante de todo el pueblo, Moisés, ¿verdad?, lo había nombrado. Viejo, tú me vas a suceder. Pararse aquí adelante, ¿verdad?, y hablar es complicado. Nos pone nerviosos. ¿Se imagina, verdad, cómo debe haberse sentido Josué? Porque uno lee esos versículos y pasa al siguiente, ¿no? Y pasa al siguiente. Pero Dios sabía que había algo que estaba ocurriendo en la intimidad del corazón y del alma de Josué. Dios conoce tu intimidad. Él entiende tus pensamientos. Antes que esté la palabra en tu lengua, Él ya la conoce. Él conoce tu sentarte y tu caminar. Él ha escudriñado y escudriña tus motivaciones, tus intenciones. Pero ojo, no para pasarte la boleta ni la factura, sino para decirte: no te desanimes, yo estoy contigo, no te desampararé ni te dejaré. Ahora, a partir de esta realidad, uno podría ir a otras. ¿Y esto qué tan bueno es, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? Porque uno piensa en esto, claro, y uno podría decir, bueno, ¿lo creo o no lo creo? Porque esa es la disyuntiva, ¿no? ¿Qué provoca en nosotros este conocimiento? ¿Provoca algún cambio de actitud? ¿Provoca decisiones que debemos tomar y que no habíamos tomado? ¿Provoca un mayor compromiso con Dios? ¿Provoca una mayor búsqueda de Dios? ¿Qué provoca? ¿O es parte de lo que hoy día experimentamos como día domingo 17 de febrero y después de aquí nos vamos a la casa, ¿no? Y seguramente tenemos almuerzo con la familia? ¿Qué significa esto? Fíjense que pensando un poquito más, ¿no?, y para tratar de entender hacia dónde Dios nos quiere llevar, yo les quiero animar a que nos adentremos en el Nuevo Testamento. Y es interesante, ¿verdad?, por ejemplo, entender lo que Pablo tiene que decir al respecto. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Romanos 8, del 15 al 17. Lo que vamos a tratar de comprender ahora, que esto no es un dato. El que Dios conozca mis pensamientos, el que Él sepa lo que yo quiero decir antes que yo lo diga, que Él conozca mi fragilidad, ¿verdad?, y mis debilidades, que Él pese mi espíritu, esto tiene una consecuencia y tiene una realidad. Porque yo lo podría tomar como un dato. O sea, yo sé que mi esposa me ama, pero si yo no amo a mi esposa, el que ella me ame es un dato. Yo sé que mis hijos me aman, ¿no es cierto? Pero a lo mejor yo no tengo apego por ellos, ni tampoco tengo mayor interés en ellos, y que ellos me amen es un dato. Hoy día yo te pregunto, el que Dios conozca de ti
y conozca tu intimidad como hombre, como mujer, ¿es un dato para ti? ¿Qué significaba para Josué? ¿Cómo reacciona Josué frente a esto? Y esto es importante, queridos, porque mucho de lo que de Dios creemos saber, sinceramente hablando, para nosotros es un dato. No provoca cambios en nosotros. No provoca, ¿verdad?, decisiones en nosotros. Es algo más, es un dato. Usted sabe la diferencia entre dato e información, digamos. Es un dato. Pues bien, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, podemos entender, ¿verdad?, que este acto de Dios de conocernos y de responder a eso está fuertemente centrado en la relación que Él quiere tener con nosotros. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esa expresión, Abba, Padre, significa papito. Eso significa. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿De qué está hablando estos 3 versículos? Está hablando de la realidad de ser hijo de Dios. En otras palabras, ¿verdad? Efectivamente, el que Dios conozca todo de mí puede ser un dato. Y en ese dato yo puedo vivir en la indiferencia de Dios. Pero lo que está diciendo Pablo, ¿verdad?, que es bastante más profundo, es que Dios, a través de su Espíritu, le da a nuestro espíritu testimonio de que somos hijos de Dios. En otras palabras, ¿verdad?, este conocimiento de Dios, de nuestra intimidad, que está vinculado a una experiencia y a una relación con Él, cuando Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, adquiere una dimensión distinta. Adquiere, ¿verdad?, una relación distinta. Porque ya no es un dato, sino que es una realidad, es una experiencia. Somos sus hijos. Es decir, en otras palabras, ¿verdad?, si Dios, por ser Dios, lo sabe todo y conoce, ¿verdad?, la mente, la intención, la motivación de sus criaturas, ¿cuánto más, escuche bien, cuánto más existirá en Dios el deseo, el anhelo y la disposición para comprender, para relacionarse, para intimar con aquellos que son sus hijos a través de su Espíritu Santo? Es decir, si usted cree y usted ha vivido la experiencia de una relación con Jesucristo, si usted se define como hijo o como hija de Dios, ya no es un dato. Es decir, usted no puede permanecer indiferente ante esta realidad, porque la Biblia, la palabra de Dios, dice que usted es hijo o hija de Dios. Por consiguiente, el conocimiento y el entendimiento que Dios tiene de usted debe llevarlo necesariamente a tomar decisiones debido a la realidad de que usted es un hijo o una hija de Dios. ¿Me entiende? El Evangelio es padecer. El Evangelio es padecer. Y lo que Sergio ha dicho, ¿verdad?, tiene que precisamente hacernos entender de que esta realidad de que Dios nos conozca y de que somos nosotros sus hijos, necesariamente me tiene que llevar a tomar una decisión. ¿Qué significa que seamos hijos de Dios? Significa que tenemos una relación con Él. Y si tenemos una relación con Él, tiene que llevarnos a actitudes. ¿Qué fue lo que pasó con Josué? Miren, si volvemos al texto de Josué, después que él tiene esta conversación con Dios, por favor vuelva al Josué capítulo 1, versículo 10. Después que él tuvo esta
esta reunión, ¿verdad? Y esta oración, esta comunión con Dios, el versículo 10 nos relata lo que provocó en Josué. Y Josué mandó, estoy leyendo el versículo 10, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿Qué pasó en Josué? Josué inmediatamente, después de haber tenido este momento con Dios, después de haber sido animado por Dios, inmediatamente él empieza a tomar decisiones, empieza, ¿verdad?, a dar órdenes, instrucciones. Prepárense, ¿verdad? Hay que comer, ¿verdad? Límpiense, en fin. Él es el que pasa a caballo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Es decir, en la relación que él tenía con Dios, ¿verdad? Cuando Dios lo anima, cuando Dios le dice: conozco tu mundo interior, eso motiva una respuesta en Josué. Porque Josué era un elegido de Dios. Hoy día te hago la pregunta: ¿Dios acaso no te eligió? Si acabamos de leer en Romanos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos, ¿acaso no fuiste elegido por Dios? ¿Acaso no fuiste separado por Dios? ¿Acaso no fuiste apartada por Dios? ¿Acaso no fuiste perdonado por Dios? ¿Acaso no fuiste restaurado por Dios? Por consiguiente, tú potencialmente también eres un Josué. Entonces, cuando este Dios te dice: te conozco, entiendo tus pensamientos, ¿cuál es la actitud nuestra, verdad? Haciendo una analogía con Josué, yo respondo, tomo decisiones, enfrento mi realidad, mi campamento, me subo arriba del caballo y comienzo a dar instrucciones y a enfrentar la situación, porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Es decir, no es un dato para mí, no es un dato para mí. Si tú lees el capítulo 2 de Josué, ustedes se van a dar cuenta que Josué envía espías a Jericó, y esos espías se esconden en la casa, ¿cómo se llama? De una ramera, ¿no? ¿Cómo se llama la ramera? Rahab. Y si usted revisa el texto, se va a dar cuenta que esa ciudad, ese pueblo, ya tenía nociones y conocimiento de Dios, y estaban asustados porque sabía que venía el pueblo de Dios. Estaban asustados. Si usted se fija, ¿verdad?, esas personas no tenían la relación personal e íntima con Dios que sí tenía Israel, que sí tenía Josué. Por consiguiente, para ese pueblo en particular, para Jericó, era un dato. Conocían, habían oído hablar de Dios. Hay muchos en esta ciudad y en esta comuna que han oído hablar de Dios. En este lugar, ahora mismo aquí, hay personas que han oído hablar de Dios. La pregunta es: ¿cuántos realmente de los que estamos aquí conocemos a Dios? Porque si no conocemos a Dios, si no experimentamos una intimidad con Dios, podemos ser también de los mismos. Es un dato lo que usted me está diciendo. A diferencia de Josué y del pueblo de Israel, que sí conocían a Dios. Por eso, ¿verdad?, que esta verdad teológica que Pablo nos comparte, ¿no?, esta realidad de que somos hijos de Dios, debiera hacernos entender que al comprender por su palabra que Él conoce nuestro mundo interior, que Él nos anima, que Él promete estar con nosotros, debiera hacernos cambiar y responder frente a eso. Miren, vamos a ir terminando. Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso, y en el capítulo 2 nosotros encontramos algunas verdades espirituales. Fíjense, vamos a ver solamente algunos versículos. Del versículo 11 en adelante dice: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Fíjense la realidad espiritual. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Fíjense lo que dice después: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo está diciendo, ustedes antes ni conocían a Dios, ni siquiera tenían esperanza. Ustedes no eran parte de la promesa. Eso es lo que está diciendo Pablo, y le está hablando a los hermanos de Éfeso. Versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Miren lo que dice el versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El que Dios conozca tu mundo interior, tu intimidad, como conoció y conocía la de Josué, no es un dato, es porque en Cristo hemos sido acercados a Dios, y porque ahora ya no somos extranjeros, no somos extraños, sino que somos miembros de la familia de Dios. No, somos conciudadanos, somos hijos de Dios. De modo que ese conocimiento que Dios tiene de ti tiene un propósito, tiene un sentido, y necesariamente debe hacerte reaccionar como lo hizo con Josué. El próximo domingo vamos a comenzar a conversar sobre el otro aspecto que Dios menciona a Josué y que viene en los siguientes versículos, y que se refiere a dos cosas que Él le promete. Dios le promete a Josué dos cosas. Le promete, una ya la hemos visto ahora, le promete su presencia, estaré contigo, pero también le promete su palabra: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Seguimos hablando sobre Josué. Hoy día el Señor nos ha mostrado que en esta etapa nueva que está por comenzar, Él conoce nuestro mundo interior, y lo conoce con un propósito, con un sentido, no para avergonzarnos, no por ser un Dios morboso, sino para animarnos y para que entendamos, ¿verdad?, que en esta relación de padre e hijo, ese conocimiento tiene un sentido y un propósito, ¿no? Él entiende desde lejos nuestros pensamientos. Tengamos un momento de oración. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Vamos a orar. Piensa ahí en tu corazón lo que el Señor esta mañana ha querido compartir a tu vida. Dios te eligió, te amó, te perdonó. Dios te llamó, Dios te formó, Dios te conoce, Dios te ama. Y eso tiene un sentido y un propósito. Solo es por su gracia. Solo es por su gracia. Solo es por su amor. No te desampararé ni te dejaré. Estaré contigo donde quiera que fueres. Esfuérzate y sé valiente, porque te he acercado a través de Cristo. Y te conozco y entiendo tus pensamientos, entiendo tus debilidades, pero mi mano está sobre ti y te rodeo y te protejo. Esfuérzate, no te dejaré ni te desampararé, porque eres mi hijo, eres mi hija, y te amo entrañablemente. Principios bíblicos, teológicos. No te creé
ni te formé para juzgarte, para entramparte. Quiero que entiendas que tengo planes para tu vida. Hay un propósito, hay una tierra prometida que conquistar. Y no estás solo, yo pelearé por ti. Presiones de Dios para con Josué, que también hoy son para tu vida. Solo es por su gracia. Solo es por su gracia. Por favor, medita ahí en tu asiento, en tu vida, en aquellas áreas de tu corazón, de tu alma, que tal vez hoy día están en conflicto, en crisis. A lo mejor tienes sentimientos para con Dios. Estás enojado, molesto o molesta. O hay alguna necesidad y petición en ti, pero vamos a acercarnos a Él en oración, porque solo es por su Espíritu, por su gracia y por su amor. Él es el alfarero. Por tu Espíritu, tu sangre y tu amor. Si quieres pasar aquí adelante al altar a orar, te quiero invitar a hacerlo. Te quiero invitar, como cada domingo lo hago, para que tomes decisiones y pasa aquí adelante. Y pasa a la presencia de Dios. No es a la presencia de la iglesia, del pastor, sino que con un corazón rendido, quebrantado, acércate. En Cristo tienes libertad para acercarte. En Cristo puedes acercarte en paz. Desde lejos entiendes mis pensamientos. Mi corazón opera Jesús por tu Espíritu. Pasa adelante en el nombre de Jesús. El acto de pasar adelante es nada más simbólico, pero que manifiesta y evidencia que estás tomando decisiones. La palabra de Dios nos lleva a tomar decisiones. ¿Qué vas a hacer frente a esta realidad espiritual? No te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate, sé valiente. ¿Cómo reaccionamos frente a eso? Alabamos, Padre, santo es tu nombre. Por tu misericordia y tu bondad, es por tu Espíritu, tu sangre, tu amor. Por tu misericordia y tu bondad, haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús por tu Espíritu. Señor, aquí estamos en tu presencia. En el nombre de Jesús venimos en adoración y oración. Señor, gracias por tu palabra y por esta hermosa realidad que encontramos, Señor, transversalmente en ella. De conocernos, de comprendernos, de amarnos, de ayudarnos, Señor. Aquí estamos en tu presencia, un grupo de tus hijos. Amado Dios, queremos que tú abras, Señor, nuestro entendimiento para vivir, Señor, en esta convicción y en esta certeza, en esta realidad de esta relación contigo, Señor. Somos tus hijos, Señor, y tú has formado en nosotros y estás formando en nosotros el carácter de Cristo, Padre. Por eso en esta mañana aquí está lo que somos,
Tú nos conoces, Padre. Yo quiero orar por cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este lugar aquí adelante. En el nombre de Jesús, Señor, encomendarte sus vidas, sus historias. Tú las conoces, Señor, sus experiencias, sus relaciones, sus anhelos, Señor. Bendíceles en el nombre de Jesús, Señor. Fortalece su fe, revélate a sus vidas, Señor. Ayúdales a tomar decisiones que tal vez tú quieres que ellos tomen, Señor, porque tu nombre sea glorificado en cada uno de ellos, en la realidad de sus relaciones familiares, laborales, Señor, de amistad. Tú les conoces, papá, y en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, yo los encomiendo en tus manos, a cada uno de ellos, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor bendito, que al salir de este lugar, Padre Celestial, ellos vayan con nuevas certezas, con nuevas convicciones. Señor, tú conoces nuestras luchas. Señor, recién leíamos en ese hermoso salmo, Señor, que te escribió David, Padre, como, Señor, tú antes que la palabra esté en nuestra lengua, tú ya la sabes, Señor, no te podemos engañar. Sin embargo, a pesar de ser como somos, cada día, Señor, tú renuevas tu misericordia. Señor, permítenos ser un altar, un sacrificio vivo, agradable a ti, Señor, un culto racional, Padre, con lo que somos, con lo que vivimos, con lo que sentimos, con lo que pensamos, para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice a mis hermanos y llénalos de tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús, que este nuevo año, Señor, ellos puedan brindarte sus vidas, sus esfuerzos, sus energías, sabiendo que tú vas con ellos, que tú extiendes tu mano en cada uno de ellos y que tu nombre es glorificado, Padre, en sus vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé, por tus promesas, Señor, que tú lo harás, porque tú no eres hombre para que mientas. Gracias, papá. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Sigue obrando con tu Santo Espíritu. Con tu Santo Espíritu, Señor. Es por tu Espíritu, Padre mío, tu gracia y tu poder. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor.